A cazar las pequeñas zorras. Cazamos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Un atleta salió a recorrer el país y en su largo camino tuvo que atravesar diversos obstáculos: calor, frío, lluvia, sol. Cuando llegó a la meta, fue entrevistado y le preguntaron: ¿cuál fue el mayor obstáculo que tuviste que atravesar? Él respondió: fueron las piedritas pequeñas que se metían dentro de mis zapatillas. Hay cosas que, por insignificantes que parezcan, echan a perder lo que hemos estado sembrando o construyendo durante mucho tiempo. Son tan pequeñas que casi no las percibimos a simple vista y se meten por cualquier pequeño agujero. Te dañan relaciones familiares, laborales, proyectos económicos, de pareja, amistad, etc. Esas pequeñas cosas que están en tu carácter, en tus prácticas o pensamientos, han echado a perder los proyectos grandes y valiosos que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cuántas veces por una mala actitud, palabras mal dichas, reacciones de ira y enojo, te han hecho retroceder algo en lo que ya habías avanzado bastante? Hoy el Señor nos ordena cazar esas zorras que afectan, porque los proyectos de vida aún están en cierne, palabra que significa algo que ya ha empezado pero está muy lejos de su perfección. Vivimos en un proceso. Aún nos falta camino para llegar a la perfección, y esas pequeñas zorras no permiten que avancemos. ¿Ya identificaste tus zorras? Cuidado con la envidia, las palabras, los sentimientos del corazón. Empieza ya la tarea. Identifícalas y cázalas. No dejes pasar más el tiempo. Oración. Oremos juntos. Dios, ayúdame a eliminar esas pequeñas zorras de mi vida. Señor, que nada ni nadie me robe la bendición de estar en tu presencia, de honrarte, de alabarte, de servirte. Que cualquier cosa que quiera impedir mi comunión contigo, Señor, yo la pueda desarraigar de mi vida, eliminarla en el nombre de Jesús. Todo pensamiento nocivo, por pequeño que sea, en el nombre de Jesús, lo desarraigo de mi mente, de mi vida. Cualquier actitud en mi carácter que me esté dañando, que esté dañando a los demás, te pido, Señor, que por el poder del Espíritu Santo sea removido. Señor, gracias por los proyectos de Dios tuyos que has colocado en mi corazón y delante de mí. En tu nombre, Señor, se cumplirán para la gloria y honra tuya. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos y tú nos cuidas y tú nos ayudas y tú nos sustentas. Empiezo este día creyendo que tú vas delante de mí, abriendo camino, Señor, y mostrándome tu voluntad y perfeccionando mis pasos y haciéndome cada vez más conforme a la plenitud del Hijo de Dios, mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén y amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y en esta ocasión leeremos Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, y nos dice así la palabra en NTV, Nueva Traducción Viviente. Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento.
Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo: ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos, y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir todas estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que tus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la resurrección final de todas las cosas. Así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas, Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes le levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a este profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos el libro de Deuteronomio,
el capítulo 17 y 18. Y nos dice así la palabra del Señor. Nunca sacrifiques al Señor tu Dios ganado, ovejas o cabras que tengan algún defecto o enfermedad, porque Él detesta esa clase de ofrendas. Cuando empieces a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, podría suceder que un hombre o una mujer del pueblo haga algo malo a los ojos del Señor tu Dios y desobedezca al pacto. Por ejemplo, podría ser que sirviera a otros dioses o rindiera culto al sol, a la luna o alguna estrella, es decir, a las fuerzas del cielo, lo cual he prohibido terminantemente. Cuando te enteres de algo así, investiga el asunto a fondo. Si resulta cierto que se ha cometido ese acto detestable en Israel, entonces llevarás al hombre o a la mujer responsable de esa maldad hasta las puertas de la ciudad y lo matarás a pedradas. Sin embargo, nunca le quites la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Siempre tendrá que haber 2 o 3 testigos. Los testigos deberán arrojar las primeras piedras y luego se sumará el resto del pueblo. De esa manera limpiará la maldad que hay en medio de ti. Supongamos que a un juez local le llega un caso demasiado difícil de resolver. Por ejemplo, si alguien es culpable de asesinato o de homicidio no premeditado, o bien podría ser una demanda complicada, un caso que involucra distintos tipos de agresión. Esos casos legales llévalos al lugar que el Señor tu Dios elija y preséntalos ante los sacerdotes levitas o el juez que esté de turno en esos días. Ellos oirán el caso y declararán el veredicto. Tú deberás cumplir el veredicto que ellos anuncian y la sentencia que dictan en el lugar que el Señor elija. Harás todo lo que ellos digan, al pie de la letra. Después que hayan interpretado la ley y declarado el veredicto, tendrás que ejecutar la sentencia que impongan en su totalidad. No le hagas ninguna modificación. Cualquiera que tenga la arrogancia de rechazar el veredicto de un juez o un sacerdote que representa al Señor, tu Dios, tendrá que morir. De esa manera limpiará la maldad que hay en Israel. Entonces todo el pueblo se enterará de lo ocurrido y tendrá miedo de actuar con tanta arrogancia. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar: deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho: nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberán acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Capítulo 18. Recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Por lo tanto, los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor.
porque esa es la parte que les corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. Del ganado, las ovejas y las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. También les darás a los sacerdotes la primera porción de los granos, del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que obtengas en la temporada de esquila, pues el Señor tu Dios eligió a la tribu de Leví de entre todas tus tribus para que sirva en nombre del Señor por siempre. Supongamos que un levita decide dejar su ciudad en Israel, sea cual fuere la ciudad, para mudarse al lugar de adoración que el Señor elija. Podrá servir allí en nombre del Señor su Dios, igual que sus hermanos levitas que ya están sirviendo al Señor en ese lugar, y podrá comer su porción de los sacrificios y las ofrendas, aun cuando también reciba sustento de su familia. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permita que alguien se presente a actuar como médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que están por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios le levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver ese fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Tal vez se pregunten: ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora llegamos al libro de Job y leeremos el capítulo 12 en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra del Señor. Entonces Job habló de nuevo: ustedes sí que lo saben todo, ¿no es cierto? Y cuando mueran, la sabiduría morirá con ustedes. Ahora bien, yo también sé algunas cosas, y ustedes no son mejores que yo. ¿Quién no sabe estas cosas que acaban de decir? Sin embargo, mis amigos se ríen de mí, porque clamo a Dios y espero una respuesta. Soy un hombre justo e intachable. Sin embargo, se ríen de mí. La gente que está tranquila se burla de los que están en dificultades. Le da un empujón a los que tropiezan. Los ladrones están en paz y los que provocan a Dios viven seguros, aunque todavía siguen bajo el control de Dios.
Solo pregunten a los animales y ellos le enseñarán. Pregunten a los pájaros del cielo y ellos le contarán. Hablen a la tierra y ella los instruirá. Dejen que los peces del mar les hablen, pues todos ellos saben que mi desgracia ha venido de la mano del Señor, ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. El oído pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca distingue los sabores. La sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores, pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Lo que Él destruye no se puede volver a construir. Cuando Él mete a alguien en la cárcel no hay escapatoria. Si Él detiene la lluvia, la tierra se convierte en un desierto. Si libera las aguas, se inunda la tierra. Así es, la fuerza y la sabiduría le pertenecen a Él. Los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. Él se lleva a los consejeros y les quita el buen juicio. Los jueces sabios se vuelven necios. Él despoja a los reyes del manto real y son llevados lejos con cuerdas alrededor de la cintura. Él se lleva lejos a los sacerdotes despojados de su posición. Derroca a los que llevan muchos años en el poder. Él hace callar al consejero de confianza y quita la persecución a los ancianos. Él derrama deshonra sobre los príncipes y desarma a los fuertes. Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad. Trae luz a la más profunda penumbra. Él levanta naciones y las destruye. Hace crecer a las naciones y las abandona. Él quita el entendimiento a los reyes y los deja vagabundo en el desierto sin salida. Ellos andan a tientas en la oscuridad sin una luz. Él los hace temblar como borracho. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde que lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y proclama Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.